Buenas tardes o buenas noches, como prefieran. Bienvenidos, señoras y señores, a este debate público. En este lunes hay varios temas, algunos relacionados con Asturias directamente, otros de forma indirecta, que vamos a debatir de forma inmediata con nuestros invitados. Les proponemos hablar, por ejemplo, de cómo la ministra de la Vivienda, en tono muy paternalista, ha pedido a los bancos que miren con cariño a los que solicitan, a los que piden una hipoteca. No sabemos muy bien qué significa eso de hablarles o mirarles con cariño, sobre todo cómo se puede pedir semejante cosa a un banco, que no tienen fama de ser precisamente cariñosos, no es por nada. Nos planteamos hoy también si deberían bajar el sueldo a los funcionarios en España, como ya han hecho otros países. Países como Irlanda han decidido llevar a cabo esta medida. Y por último hablaremos de fútbol y de economía, podemos decir, porque el fútbol español le debe a Hacienda 627 millones de euros. Dicen que Hacienda somos todos, pero parece que unos más que otros. Les presento a quienes son nuestros invitados. Empiezo por Pablo Fernández, que es el portavoz de Bloque por Asturias. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido. De nuevo, buenas noches. Ángel Mario Díaz, que es el presidente de la Asociación de Familias Numerosas. ¿Qué tal, Ángel Mario? Hola, buenas noches. Y Francisco Gómez del Castillo, informático y colaborador además de esta casa. ¿Qué tal, Francisco? Hola, buenas noches. Bueno, empezamos, si os parece, valorando lo que vosotros queráis decir, las declaraciones de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, que pide a los bancos que, entre comillas, porque debe estar entrecomillado una cosa así, que miren con cariño a los que piden hipoteca. ¿Qué creéis que puede? Empezamos por Pablo, por aquello que está el primero en la lista, pero bueno, como queráis ir interviniendo después. Bueno, pues pienso que no son unas declaraciones muy afortunadas. Pienso que la sociedad está esperando un plan económico serio, solvente, a pesar del ministro de Economía que se llama Solves, ¿no? Integral, sobre que aborde la crisis, que dé igual a esta crisis, ¿no? Porque hay una crisis que no sé, parece que, como la describió la última intervención que tuvo el presidente Zapatero en una televisión pública, daba la sensación que una especie de tormenta, ¿no?, que llegaba, estaría un tiempo, descargaría el chaparrón y luego se iría por sí sola. Y eso es un concepto erróneo totalmente. Es decir, aquí si no hacemos los deberes, la tormenta va a llegar y va a quedar instalada. Además, la economía del Estado y la economía asturiana tiene unas características, bueno, que de momento no acusaron como en otros sitios, pero que apunta que va por un camino bastante complicado. De hecho, tenemos 70.000 parados en Asturias y evidentemente que salga la responsable de intentar dar alguna solución para que la gente tenga foto, ¿no?, en sus representantes. Con este tipo de calificaciones, evidentemente no creo que ellos haga mucha gracia. Además hay absolutas contradicciones, porque mientras la ministra de Vivienda decía esto, leemos que el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, dice que la crisis la ha causado el que dieran de forma excesiva y descontrolada una serie de créditos. Entonces que no se debe seguir, ha dicho él, por la misma línea de dar créditos así como así. ¿En qué quedamos? Bueno, Ángel Mario. Yo diría que es curioso las contradicciones que tú pones sobre la mesa en este instante y que demuestran la incapacidad y la falta de ideas de un gobierno que ha perdido el norte en el tema económico y tiene una incapacidad manifiesta para saber qué está ocurriendo y para poner formas o dar pautas para salir de esta crisis. Yo diría a la señora ministra que no conozco que ninguna empresa trate a patadas a sus clientes, y los bancos, si no prestan dinero, lo pasan bastante mal, con lo cual lo del cariño sobra. Lo que ocurre en este momento a nivel general en la banca es que ya no se mira tanto la solvencia de los clientes, que la miran, sino su capacidad de pago. Y con un país que está abocado a los 4 o 5 millones de parados, las posibilidades de futuro de que alguien pueda salir de una crisis como esta y de pagar las cuotas que le corresponden son bastante complicadas y bastante difíciles. Aparte, las explicaciones que está dando el amigo Blanco, en el sentido de que si la banca fue culpable por dar muchos créditos, no puede caer ahora mismo en la misma tentación. Si la crisis viene porque se dieron muchos créditos que la gente no puede pagar, lo que está claro es que ahora no se pueden seguir dando los mismos créditos cuando las capacidades financieras de la gente son menores. Al haber una menor capacidad de trabajo, menores posibilidades de ingresos y menores posibilidades de consumo. Difícilmente se va a poder dar crédito.
Francisco. Bueno, a mí las declaraciones me han enternecido el corazón, porque esto de que los bancos miren con cariño a las familias, pues me ha hecho saltar las lágrimas. Sí, sí. Yo no... A Botín creo que también. Sí, la verdad es que Botín no sabrá esto qué significará. Yo creo que el gobierno en ese aspecto tiene una política clara. Y tanto el gobierno de Zapatero como el gobierno regional. Y es en este sentido mantener los precios de la vivienda y a la fuerza, o sea, forzando la situación. La vivienda subía un 15, un 20% anual durante muchos años, es decir, una burbuja, ¿no? Bueno, el mercado se paraliza, lo normal es que baje significativamente, no un 3%, un 1%. ¿Por qué? Porque se está manteniendo el precio de la vivienda de forma artificial y las medidas que han hecho los gobiernos, tanto nacional como autonómico, van encaminadas a eso. Se juegan mucho los beneficios de la banca y de las constructoras. Yo te diré otra cosa ahí. Es difícil que el precio de la vivienda nueva pueda bajar. Y lo razono por varios temas. El nuevo Código Técnico de la Edificación encarece los costos de construcción de forma grave sobre lo que había. Hay que obligar a los constructores que ya el agua caliente tenga una serie de términos de calentamiento por vía solar, que hay una serie de medidas de cara a la insonorización y a los temas térmicos de la vivienda, que son buenos y positivos, pero que al final eso encarecen los costos. El tema de los solares no baja, que tiene una repercusión importante en el precio de la vivienda, con lo cual el precio de la vivienda nueva va a tener dificultades para bajar, pero no porque el gobierno lo esté haciendo bien o lo esté haciendo mal, sino porque se están tomando unas medidas que a la larga son confort para el usuario, pero que tienen un costo. El de segunda mano, efectivamente igual se está manteniendo de forma artificial, no lo sé, no me atrevería a decirlo de ninguna forma. Tenemos un stock de viviendas grandísimo, construidos nuevos, que ahora no se venden. Sí, pero ¿por qué? Porque un banco antes daba un crédito, una hipoteca de 150.000 euros o 200.000 euros, y tira para adelante. Sí, pero es bueno, que antes... baja el precio de la vivienda y ya no necesito 200.000 euros, a lo mejor necesito 100.000 nada más. Estando de acuerdo con lo que solvente. Estando de acuerdo, no, pero el problema no es ese, Francisco. Estando de acuerdo con lo que tú dices, el asunto yo creo que es el otro, el que decía antes, cuando se daban los 150.000 euros para la vivienda, con qué se estaba jugando, con un mercado que estaba diciendo que a los 3 años esa vivienda valía un 30% más cara, en los sueldos no había problemas, estábamos cambiando del pleno empleo, no había problemas de empleo, no había problemas de capacidad de ingresos para las familias, la posibilidad de endeudamiento era grande, los tipos de interés eran muy bajos. ¿Qué ha ocurrido? Los tipos de interés han empezado a subir. El pleno empleo se ha quedado en una utopía. La caída del empleo es bestial en España. No se han puesto medidas porque, independientemente de que existe una crisis internacional, la crisis española tiene sus connotaciones particulares en las que no se le ha puesto, no se ha tocado absolutamente para nada. Todo ello incide en que la gente no pueda comprar la vivienda y esas medidas que están diciendo a los promotores que estos stocks de viviendas que tienen, que lo está diciendo la ministra en su plan, sin vender, los metan en viviendas de protección pública, pues oiga, si yo he construido una vivienda con un costo X y la vivienda de protección pública solo me garantiza un precio determinado de venta, pues a lo mejor resulta que no la puedo vender a ese precio, porque yo he construido con unas calidades o con una... no lo sé, o sea, me parece volver a engañar a la gente, decir bobadas que se le ocurren a alguien en un momento determinado, como muy bien la frase de enternecedora del cariño, sin pararse a pensarlas y sin parar a pensar lo que hay detrás. Vamos a ver, yo en este tema hay algo que no me cuadra. Vamos a ver, hasta antes de la crisis, pues bueno, explicaban que la vivienda pues era el motor de la economía, servía para hacer negocio, etcétera, etcétera, y por lo tanto la gente para comprar una vivienda tenía que endeudarse, porque hay que hablar claro. Vamos a ver, en épocas de bonanza, a la mayoría de los ciudadanos, como repercute en ellos, es con capacidad para endeudarse, no porque suba su grado económico, ¿no?, por decirlo de una forma. Ahora llega la crisis y evidentemente pues hay que inyectar dinero a los bancos y hay que inyectar dinero a las grandes empresas, porque precisamente son los que antes ganaron dinero y ahora son los que pueden perder. Entonces, ¿cuándo les va a tocar a los ciudadanos? ¿Cuándo les va a tocar a los ciudadanos que las instituciones
los sofiten? ¿Cuándo va a tocar a los ciudadanos que puedan tener vivienda accesible, que no tengan que empeñar toda su vida y parte de sus fríos? ¿Cuándo va a ser eso? Yo creo que hay una cosa muy clara, vamos a ver. Las cosas no ocurren porque sí. Las cosas no ocurren porque sí. Siempre hay una voluntad detrás y hay un diseño. El sistema económico, concretamente en el Estado español, era un sistema basado en la especulación inmobiliaria. Y esto estuvo así, eso estuvo amparado por el gobierno del señor Zapatero y anteriormente por el gobierno del Partido Popular, y en eso coincidían plenamente. ¿Qué pasó? Que Wall Street cascó, es decir, el muro de Berlín cayó en su momento, cae ahora el muro de Wall Street, donde hay que nacionalizar absolutamente todo, hay que ir al sector público a buscar socorro, ¿no?, para apuntar a esto. Y sin embargo, las medidas que se van tomando, pues no son todavía no son medidas que beneficien al conjunto de los ciudadanos. Entonces, ¿cuándo nos va a tocar al resto de los ciudadanos poder tener una vivienda digna y accesible? ¿Cuándo nos va a tocar poder tener un trabajo digno, remunerado en justicia, que tenga derechos, vacaciones? ¿Cuándo va a tocar? Porque antes hablamos de que milibristas, que era tremendo. Ahora ya ni milibristas ni nada, ya hay que tener un trabajo aunque sea por 600 y pico euros. O sea, vamos para atrás, en época de crisis vamos para atrás. ¿Cuándo vamos a avanzar? Bueno, las crisis siempre llevan para atrás, las crisis, eso está claro. Pero no puedo estar de acuerdo con lo que estabas comentando ahora mismo, Pablo. La vivienda siempre ha sido una fuente de ahorro toda la vida. Lo que ocurre es que el precio que se ha disparado en España, y en España tenemos la manía o la buena costumbre para mi forma de ver, de que nuestra vivienda sea propia y comprárnosla y pagárnosla. Lo que ha ocurrido, pues, que hace 20 años te suponía endeudarte durante 15 años y te costaba tu salario era una quinta parte, tu salario anual era una quinta parte, una sexta parte del precio de la vivienda, o una cuarta parte. Ahora resulta que tu salario es la 10ª parte del precio de la vivienda, tu salario anual. Pues porque los precios se han disparado en la vivienda. El asunto no creo que se ha hecho todo en base al ladrillo o al no ladrillo. Y tampoco la crisis financiera ha azotado a España como ha azotado al resto del mundo, por una razón muy sencilla. Además, aquí han presumido todos los políticos y podían hacerlo, porque la banca española goza de una salud excelente. Y goza de una salud excelente gracias a que tiene un Banco España que ha sido un regulador tremendo, con unos criterios de riesgo muy duros y con unas exigencias a la banca tremendas. Eso de decir que le ha dado a la banca el gobierno, pues es una de las mentiras en las que ha instalado. El gobierno no le ha dado nada a la banca, lo único que le ha dicho: vamos a ver, ustedes necesitan liquidez, bien, yo les compro una parte de sus activos, pero ustedes me van a pagar un determinado tipo de interés por comprárselo, y dentro de 3 años tienen ustedes que volver a recomprarlos. Traducido al cristiano, tú tienes una vivienda, estás en una situación que necesitas liquidez, y yo llego a un acuerdo contigo y te digo: bueno, Pablo, te compro la vivienda, te doy de tu vivienda, que está bien valorada y no sé qué, una cantidad de dinero para que tengas liquidez, pero me vas a pagar por esta vivienda un alquiler, que es el interés que yo percibo, y en un periodo determinado me la tienes que volver a recomprar. Bueno, pues eso de decir es que hemos regalado a la banca o hemos regalado a no sé quién, cuidadín, vamos a decir las cosas con su justa medida. Pablo, Pero no es, lo que dices ahora no es del todo falso que se le haya regalado dinero a la banca. Ese tipo de interés está por debajo del mercado bastante. No, con lo cual estamos... Si no, los bancos no irían. No, lo que ha hecho, vamos, el banco que necesita liquidez... Si el Estado me va a dejar a mi dinero... Le está cobrando el mismo tipo de interés que está colocando la deuda pública. ¿Y entonces por qué van al Estado? Pues porque necesitan la liquidez. Porque lo que el banco... Vale, porque el banco, a ver si me explico. ¿Por qué da ese dinero si esa liquidez no se pasa al mercado? Es decir, eso no pasa porque sí el que el Estado haya metido dinero para que haya liquidez y no hay liquidez. Es decir, es como si vosotros tres estáis faltos de dinero y yo le digo a Víctor: toma, 1.000 euros, reparte. Y dice: sí, tenemos todos unos agujeros, pero mis agujeros son los que primero van. Pero primero tapo los míos. Y la salud de la banca española no es tan buena como dicen. Y los rumores sobre las cajas de ahorro, los rumores sobre los activos tóxicos que vienen de Estados Unidos y que hay en España, y que ahora los bancos están arreglando para hacer los balances contables de una forma distinta a como se hace en Europa, para que no aparezcan pérdidas, son muy fuertes.
y no tanto la gran banca, pero sí las cajas de ahorro, parece que están muy pilladas. Pero el tema de las cajas no de ahorro... es tan bueno, pero es que el tema de las cajas de ahorro tiene un problema adicional, ¿eh? Ya, pero el tema es que todo eso se basa en la confianza. Y si el banco tal o el banco cual tiene problemas, eso afecta a toda la banca. Y eso los banqueros españoles lo saben muy bien, y para eso tienen sus propios sindicatos, digamos. La falta de liquidez hablamos antes de ello, ¿eh? Pablo. No, yo quería un poco rebatir la argumentación. Vamos a ver, yo ojalá fuera que la mayoría de la gente que necesita vivienda para forrar, ¿no? O sea, yo pienso que hay una minoría. O sea, la mayoría de la gente necesita una vivienda para vivir. Y además que el sueldo, o sea, pagar esa vivienda de hipoteca lleva un tanto por ciento altísimo del sueldo. Es decir, eso está disparatado. Sí es verdad que la filosofía que hay aquí y una filosofía de compra de vivienda, que bien, podríamos trabajar con otras filosofías, alquiler, como hay en otros sitios en Europa, etcétera, y sería interesante, y por ahí creo que apunten un poco las medidas, pero yo no estoy de acuerdo mucho en que sea cuestión de aforrar, porque si no estaríamos hablando de que entonces no sería un problema, no sería una necesidad, porque con la necesidad no aforra, la necesidad hay que satisfacerla primero, ¿no? Y luego el tema de los bancos, yo eso suena un poco lo de que la banca española está saneada y tal, suena un poco a farol para generar este clima de confianza que quieren generar desde el gobierno, ¿no? O sea, vamos a ver, los bancos necesitan perres, y si necesitan perres, evidentemente sí, porque no están tan bien como dicen. Vamos a ver. Por terminar ya con el tema, Mario, sí, vale, sí, pues no, pero podemos ser muy largo. No, en el tema de la vivienda sigo diciendo que es un ahorro. Efectivamente, satisfaces una necesidad, pero el endeudamiento que tú haces en una vivienda es un ahorro, porque tú estás eliminando una deuda que tienes a cambio de un patrimonio que vas adquiriendo. Eso no deja de ser un ahorro. Efectivamente, un ahorro que satisface además una necesidad. Cumplen las dos finalidades, la de satisfacer la necesidad de la vivienda y la capacidad de ahorro que te permite ir pagando un crédito para que en un momento determinado esa vivienda sea tuya ya y no debas nada. Y en el otro tema que ponía Francisco, las cajas de ahorro son un mundo aparte, ya que están regidas por los políticos. Ese es el gran problema de las cajas, que las inversiones de las cajas y el destino de los fondos de las cajas lo deciden los políticos, no lo deciden los financieros. Dejamos el tema porque se nos puede alargar mucho más. Por cambiar de asunto y por tocar varios temas que son actualidad hoy en día, nos preguntamos ahora si debería bajar España el sueldo a los funcionarios. Otros países con una situación muy parecida a la nuestra, con un alto déficit público, como Irlanda, ya lo han hecho. Ahora mismo, un tercio del gasto público se va en pagar la nómina de los 3 millones de funcionarios que existen en nuestro país. Esa es la pregunta. ¿Qué creéis vosotros? ¿Que debería ya no congelarse, como en alguna ocasión ha hecho algún otro gobierno, sino incluso reducir el sueldo a los funcionarios? También es verdad que yo estaba viendo lo que cobra como máximo un alto cargo y lo que cobra un funcionario de la clase C2, y un funcionario de la clase C2, estaba yo echando cuentas aquí, cobra poco más de 800 euros brutos. De ahí hay que descontar seguridad social y demás, o sea que de ahí tampoco se puede reducir mucho más, ¿no? Volvemos a lo que dije al principio. Vamos a ver, hay que poner sobre la mesa un plan de paliativo en cuanto a la crisis económica, y también que dé solución, que dé igua a todos estos problemas que hay. Entonces, estas medidas así sueltes, para empezar hay que analizarlas, y luego no valen sueltes, no pueden ser ideas felices que se ocurre a uno, ahora vamos a bajar el sueldo de los funcionarios y mañana vamos a hacer no sé qué. No, esto tiene que ir dentro de un programa. Entonces, vamos a ver, altos cargos, evidentemente hay sueldos que están disparatados. O sea, el alcalde de Viu gana más que el presidente de Asturias. Eso está disparatado, eso no puede ser. Hay concejales que ganen más que consejeros. Pero el alcalde de Oviedo ya no cobra, o sea, está jubilado, ¿eh? Bueno, pues antes de la jubilación, es decir. Bueno, puede ser ese ejemplo, pero puedo poner... Se puede poner el ejemplo de la alcaldesa de Gijón. Me da igual. Cobra más que el presidente principal. Me da igual, o sea, yo voy a... O del consejero de Educación, ¿no? Que también cobra, creo, más... No lo interpreto por les siglas, es decir, me da igual. O sea, hay cargos públicos que tienen un sueldo que está disparatado, y evidentemente yo pienso que los ciudadanos piensen y piensen con razón que eso hay que bajarlo, porque es dinero público y es dinero que tiene que estar, bueno, hay que dar satisfacción de otra manera, ¿no? Entonces,
Ahí sí, pero los funcionarios, el resto de los funcionarios son trabajadores. Lo que hay que hacer es que el resto de los trabajadores puedan tener las condiciones que tienen los funcionarios, de un trabajo estable, de un trabajo con... Honradamente, yo con estos sueldos que pone aquí, hay Virginia que me quede con esto y si estos son verdad. Porque el 10.160 euros brutos al año, este señor está en la indigencia. Con todo ya digo, poco más de 800 euros brutos. Siendo funcionario, ¿no? Si esto es cierto, cuidado. Esta es la cifra que nos están dando aquí, si es cierta, este señor como yo diría otra cosa. Vamos a ver, tenemos un déficit público disparatado porque se están haciendo verdaderas barbaridades, porque no se está tomando ningún tipo de medida, y en eso creo que estamos los 3 de acuerdo o los 4 de acuerdo. Pero antes de llegar a bajar el sueldo de los funcionarios, que a lo mejor hay que bajarlo, yo no digo que no voy a entrar yo en ese debate que desconozco, hay una serie de capítulos en los que se puede actuar y que no se está actuando. En primer lugar, congelar el sueldo de diputados e incluso bajarlo. En segundo lugar, eliminación de altos cargos. En tercer lugar, subvenciones a sindicatos que vivan de sus cuestas de afiliación. Y no que es. Tercer lugar, subvenciones a partidos políticos. Cuarto lugar, financiación de los partidos. Reducción de los gastos en las financiaciones de campañas electorales que luego pagan con dinero público porque en función de los votos que cobran. O sea, hay una sangría de dinero por ahí que además no sabemos nadie a dónde se va, que hay muchos sitios donde reducir antes de empezar por ahí. Nadie ha hablado todavía de la financiación de los partidos políticos, cómo se está haciendo, de dónde sale, por qué no se reduce, porque las partes que se dan del Estado, ¿por qué no se reducen? La financiación de los altos cargos, que ya acabamos de hablar de ella, el control de altos cargos, el control de asesores, ¿por qué un funcionario como el señor consejero de Educación de Asturias puede tener 69 asesores reconocidos públicamente y que a primeros de año se publica otra vez y dice, bueno, no voy a tener 69 porque voy a hacer a 48 fijos, me voy a quedar con 21? Señores, me parece que hay un montón de cifras en las que se puede recortar los gastos del Estado que no se está hablando para nada de ellos. ¿Por qué? Porque afectan directamente a los bolsillos de los que están manejando el cotarro del dinero. Francisco. Hombre, a mí me parece que hay un problema porque eso que dices tú es verdad. Monetariamente no significaría gran cosa, porque, como dice aquí, ¿no? Solo el sueldo de los funcionarios es la tercera parte del presupuesto. Es mucho la tercera parte del presupuesto. Tendría su parte, si quieres, moral, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con que, por ejemplo, como dicen, se congelen los sueldos de los diputados. Porque yo también quiero que me congelen a 3.000 euros al mes, por ejemplo, de base, como cobra un diputado. Que me lo congelen, eso es muy fácil de decir. Un diputado en Madrid, un diputado de Madrid, cobra más del salario mínimo interprofesional solo en dietas, por ir al Congreso que está en Madrid. Está en Madrid. Y eso es así. Pero lo que estamos diciendo, hay un montón de... Las dietas en la Junta de Asturias son mayores todavía. Y la mayoría de los diputados viven en Oviedo, en Gijón o en Avilés. Y cobran por ir a la Junta que está en Oviedo 800 y pico euros al mes. Y por asistir al consejo de la Caja de Ahorros, pues tanto, y por asistir al consejo de consejos, por cuánto, y por asistir al consejo de sedes, que también es empresa pública, tanto, no sé cuántos, y al final hay una serie de, como decían antes, de astillas y prebendas que se puede, hay bastante donde reducir gastos sin llegar a tocar. Pero el problema viene en que la parte del león de la tarta, que es el sueldo de los funcionarios, tenemos un problema porque lo que es la administración del Estado, gobierno central, autonómico y ayuntamientos, el número de funcionarios ha disparado. Porque esto pretendía, el Estado de las autonomías, ser una democratización del poder, digamos, del Estado. Sí, una reducción de los servicios por una parcelación de los enchufes. Y los que no teníamos enchufes antes, pues ahora no tenemos enchufes y nos quedamos sin enchufar. Joder, yo pienso que una cosa, estoy de acuerdo en ese sentido, es decir, las cosas tienen que funcionar con acuerdo a una serie de criterios, ¿no?, objetivos y demás. Pero eso, que no funcionen bien, no quiere decir que cuestione todo un sistema. Yo pienso que el sistema de las autonomías, pues bueno, evidentemente es muy mejorable, pero no es mejor que, entiendo yo, que el unitario, donde a lo mejor solamente el poder estaba centralizado. O sea, también había sus problemas, incluso igual más, ¿no?
Quiero decir, no nos confundamos, quiero decir, Pablo, busquemos Pablo, el funcionamiento acorde como tiene que ser, pero no cuestionemos algo, porque si no empezamos a cuestionar todo y acabamos igual hasta cuestionando el propio sistema. Pablo, yo no creo que haya sido eso lo que ha dicho. No quiero cuestionar, digamos, la validez política del Estado de las autonomías. Sí. Pero vamos a ver, si antes un Estado central tenía 100 funcionarios, sí, y hacemos un Estado de autonomía más democrático, más cercano al pueblo y tal, estupendo, pero necesitamos 300 funcionarios. Y vamos a ver, hemos puesto en 17 comunidades autónomas a 17 tontos que necesitan 3 donde no solo necesitaba uno. Una cosa ya es la realidad. Claro, estamos de acuerdo. Eso es así. Si antes tenías 100 funcionarios en el Estado central y has repartido competencias, lógicamente a lo mejor solo necesitas 30 y los otros 30 habrá que distribuirlos. También es verdad que aumentaron mucho, o sea, las competencias. Pero vamos a ver. O sea, no estoy justificando de ninguna manera el despilfarro que hay de PERS, que lo hay, y a veces de recursos, no lo estoy justificando, pero lo único que quiero subrayar es que a veces la crítica a la categoría o al aspecto muy concreto acaba cargándose el sistema integral, ¿no? Porque a veces ese discurso esconde... yo creo que no se ha cargado el sistema integral, sino que ha dicho otra cosa, y el ejemplo lo tenemos en lo que hemos estado hablando al principio, cuando hablábamos de la ministra de la Vivienda. ¿Qué pinta un Ministerio de la Vivienda cuando no tienen competencias? Las competencias de vivienda están transferidas todas a las comunidades. ¿Qué pinta un Ministerio de la Vivienda? Y los gastos que representa el Ministerio de la Vivienda. No sé cuál es el presupuesto del Ministerio de la Vivienda, pero ¿qué pinta si no tiene competencias? Eso es lo que estaba diciendo Francisco hace un minuto. Si hemos delegado las competencias en la comunidad autónoma, pues los funcionarios que teníamos en el Ministerio de la Vivienda habrá que trasladarlos a las comunidades autónomas. Y ese ministerio dejará de gastar. Lo que no es lógico es, como muy bien decía él, que antes teníamos 100 en el ministerio que sea, estoy hablando de la vivienda porque está salido, ¿no? 100 en el Ministerio de la Vivienda, ahora si tengamos 200 en el Ministerio de la Vivienda y 200 en cada autonomía y son 400. O sea, si antes teníamos 100 y se trata de hacer una redistribución, sigamos teniendo 100, pero mejor colocados, no tengamos 500. Eso sí, o sea, la distribución acorde con la situación, sí. En el Ministerio de Vivienda, es decir, que haya en el Poder Central, haya sistemas de coordinación de los diferentes gobiernos y entidades autonómicas, no está mal. No está mal, ni va en contradicción. Pero a lo mejor lo pueden hacer con una dirección general y no con un ministerio. Bien, eso ya sería cuestión de la organización del gobierno. Claro, por eso es. Bueno, estamos hablando de ahorrar y de ser austeros y de reducir gastos y costes. Pues, bueno. Oye, hay ayuntamientos en Asturias, yo ahora estoy un poco desfasado, pero hubo una época que sí lo sabía, porque me tocó verlos y analizarlos, que más del 52% de su presupuesto se iba en salarios. Claro, si un ayuntamiento para mantener los poco queda para inversiones. Poco queda para inversiones, por ejemplo. El 52% en salarios. A lo mejor eran necesarios. Yo no soy quien para criticar si tenía que ser el 52, el 48 o el 64. Pero claro, si de los impuestos que pagamos todos los vecinos de ese ayuntamiento, más de la mitad de ese presupuesto hay que distribuirlo en salarios de personal, difícilmente nos van a mejorar pues la situación del municipio, ¿no? Van a mejorarnos los parques, los jardines, el saneamiento, las líneas de autobús. Tenemos muy poco para repartir. Hombre, en Asturias la primera empresa que hay y el Principado, o sea, está claro, es el funcionariado. Y luego están las pensiones, o sea que por eso tenemos los problemas que tenemos muchas veces. Pero ahí sí tendría que haber pues, una política. Pero bueno, de acuerdo con lo que decía hoy quien era en la prensa, precisamente el consejero de Economía del Principado de Asturias, el señor Amaral, nosotros no tendríamos que tener problema. La mayor parte de nuestra población son funcionarios y pensionistas, claro. Tendríamos que hacer lo que dice, estar gastando, nosotros tendríamos que vivir en la abundancia, por eso ellos no tienen ningún problema de ingresos, ¿no? Los pensionistas y los funcionarios. Es lo que se ha pedido, que los que tienen ingresos fijos que consuman para que no caiga. La realidad es que hay 70.000 parados, ese es el problema. Esa es la realidad. Y mucho miedo del que no está parado por llegar porque en breve pueda convertirse en un parado más. Eso es lo peor de una crisis así, porque ese efecto perdura, se extiende rápidamente en la sociedad, no solo a los afectados, sino que se extiende a toda la sociedad y perdura incluso cuando ya no está tan justificado. El miedo a quedarse en el paro. Y eso crea una insolidaridad, un egoísmo colectivo terrible. Hace unos años que España tuvo una crisis muy fuerte, y creo que fue, no quisiera decir mentira, creo que fue hacia el año 80 aproximadamente, no me acuerdo con mucha exactitud, fue cuando estaba
Inglaterra, el Reino Unido, con todas las reconversiones de la minería, todas las revueltas, todos los líos que había, y hubo un estudio sociológico que vinieron a hacer sociólogos ingleses a España, porque no entendían cómo era posible que el Reino Unido, que con la reconversión de la minería pues está hablando de llegar a un paro del 6 o el 7%, y España, que andaba con un 20 o un 22%, no tenía ese tipo de revueltas ni ese tipo de problemas. Se descubrió una cosa: el colchón que estaba soportando todo eso era la familia. Pero es que resulta que de un tiempo a esta parte los ataques que se han producido en este país a la familia, el enemigo a batir, que es la familia, el intento de desestructuración de la familia, lo que se ha conseguido es que ahora no exista ese colchón para absorber ahora la crisis que estamos teniendo con el montón de parados que nos están viniendo. Es mucho más débil. ¿Sí? Es mucho más débil. Y ese colchón ahora está sufriendo las consecuencias de haber sido vilipendiado, maltratado, desprotegido y más preocupados por rebatir lo que podía hacer la familia con sus miembros que por darle una protección asistencial que debiera ser la que hubiera tenido que haber en todo momento. Por eso las políticas sociales de los gobiernos tienen que reforzarse en estos tiempos. Y donde son las que tienen más carácter paliativo, no tanto de dar igual problema, sino paliativo, es decir, toda la gente que queda en paro, que tienen fíos, familiares, etcétera, etcétera, eso tienen que tener, ahí donde hay que aumentar el presupuesto. Ahí es donde hay que gastar realmente el dinero, pero Pablo, o por lo menos una parte muy importante. Pablo, pero eso es una demagogia barata, y muy barata, y es la que está empleando el gobierno del señor Zapatero. ¿Con qué vas a sostener eso si no tienes ingresos? No, vamos a ver, es que tiene que haber ingresos. Pero es que los hay. Pero tiene que haber ingresos, hay que sacar los ingresos de la gente que tiene perres para, o sea, aquí al final es muy simple, quien tiene que pagar y el que tiene perres, y quien tiene que necesitar ayuda en una situación de crisis y el que no les tiene, es que si no... Vamos a ver, la leche... esto no es demagogia, esto es una lógica. La vaca... Lógica matemática. La vaca, si la ordeñas da leche, si la exprimes da coces. Entonces, si tú cada día estás reduciendo la gente a la que puedes pedirle dinero, llegará un momento que no tengas gente a la que puedas pedirle dinero. Está mal hecha esa política, sí, claro. Entonces, claro, pues eso es lo que está ocurriendo en este momento. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. No se puede regalar dinero. Estás generando paro, con lo cual tienes menos cotizantes. Cuantos menos cotizantes tienes y más vayas a exprimir a los pocos que te quedan, cada día tienes menos ingresos. Como cada día tienes menos ingresos, tienes menor capacidad de distribuir. No hay que exprimir a nadie. Por acabar, lo último que quieras añadir y me temo que no nos va a dar tiempo a tratar ese tema tan bonito de por qué el fútbol debe 627 millones de euros, perdón, ojalá fueran de pesetas nada más, a Hacienda. Hacienda somos todos, pero los futbolistas o los clubes de fútbol no. Mira, estos son los ricos, son los que había que pedírselo ahora. Pues a ver dónde está este dinero. Por ahí vamos. Que luego vienen todos los gobiernos. Francisco. Pues yo quería decir, lo que dicen de las políticas sociales en tiempos de crisis, es muy difícil aumentar las políticas sociales. Pues de perogrullo, eso es así. Se debe hacer. Pero en tiempos de bonanza, ni el señor Zapatero ni el señor Aznar pusieron unas políticas sociales en marcha como es debido. En tiempos de bonanza. Y ahora peor todavía. Muy bien, señores, pues muchas gracias a los tres, a Francisco, a Pablo, a Ángel Mario, por estar con nosotros y a ustedes por seguirnos en este debate público, el primero de esta semana. Gracias y mañana volvemos después de nuestro informativo con el debate público. Hasta mañana.